Continuamos con el programa de simposio con otra participación especial de las compañeras de la Inés Juriquilla. Ellas nos van a presentar el tema de biodiversidad en el ojo del huracán. Bueno, primero, pues yo soy Fabiola y estoy en el área de tierra sólida. Ella es Jackie y está en ciencias ambientales, y ella es Harumi, que también está en ciencias ambientales. El tema, pues ya como lo dijeron, es es la biodiversidad en el ojo del huracán. Y vamos a comenzar primero, pues, diciendo qué es un huracán. Un huracán es un fenómeno atmosférico, según definición del libro, pero pues depende de donde lo busquemos, en el que tenemos centros de baja presión y un movimiento de masas de aire convectiva y ciclónica. Para que un huracán se forme se necesitan de algunas condiciones, como es una temperatura del agua de 26.5 grados, humedad suficiente, una inestabilidad, entre otras. Y es importante mencionar que los huracanes se dan en océanos subtropicales y tropicales. Y bueno, dependiendo el área donde se produzcan, pues los conocemos de diferentes nombres. En este caso aquí en México y en algunas partes de América Latina se conocen como huracanes, pero también se pueden referir a ellos como tifones o ciclones, o en algunos lugares como Willy Willy. Entonces depende del área donde estemos. Bueno, actualmente se utiliza la clasificación Saffir-Simpson para, de acuerdo a la intensidad de los vientos que generan los huracanes. Entonces se divide en 5 escalas y pues cada una dependiendo de la velocidad del viento. La escala número 1 va de 118 a 153 kilómetros por hora, y así van incrementando. Por ejemplo, la 2 de 154 a 177 kilómetros por hora. Y bueno, la categoría 3 ya la tenemos de 178 a 209 kilómetros por hora, después de 210 a 250, y después está la categoría 5, que es más de 250. Algunos autores dicen que puede haber categoría 6, pero pues nadie lo ha visto. Y aquí hay algunos ejemplos. En la categoría 5 tenemos al huracán Mitch, que sí fue categoría 5, pero nunca ha tocado uno la costa con esa categoría, siempre normalmente disminuyen. Y bueno, cabe mencionar que conforme va aumentando su categoría, va también aumentando la destrucción y pues los daños que provoca tanto a las ciudades como a la biodiversidad, que es de lo que nosotros nos vamos a estarles hablando. También queremos como remarcarles que los efectos, no vamos a decir si son los impactos positivos o negativos, puesto que es un evento natural. Entonces, pues este es como un diagrama general. Les vamos a hablar muy poco de cómo están estructurados los huracanes. Y pues bueno, en el centro encontramos el ojo, que es en la zona en donde las velocidades de viento disminuyen a comparación de todas las demás partes. Tenemos nubes paredes de nubes, paredes de lluvia, y también es importante, para darle como continuidad, lo vamos a retomar después, que justo en las paredes alrededor del ojo, la velocidad y pues la turbulencia es mayor que en comparación de las demás masa de aire. Entonces, algunos de los efectos generales que tenemos a causa de los huracanes, pues son daño a la infraestructura. Y bueno, como ya les dijo Haru, no vamos a decir buenos o malos, simplemente son efectos. Y hay algunos, como el transporte de nutrientes a la flora y fauna, que algunas veces pues nosotros no nos ponemos a pensar, ¿no? Otro efecto que tienen los huracanes es la oxigenación oxigenan y humedecen la atmósfera, y pues también se da una renovación, pues
como fuente de energía a las aguas, en las corrientes. También tenemos procesos de erosión hídrica, eólica, también tenemos procesos de inundación en zonas costeras y desbordamiento de cuerpos de agua e inflación de costos también en la industria de la construcción. Entonces, no solo son efectos sociales y económicos, sino también podemos ver que son pues efectos en los ecosistemas, que es básicamente lo que les vamos a platicar más adelante. Bueno, entonces, como les comentaba mis compañeras, la fuerza del huracán y los impactos del huracán van a depender de la distancia que exista del sitio al ojo del huracán. Entonces, entre menor sea la distancia al ojo del huracán, la fuerza del huracán y los impactos van a ser mayores. Y bueno, los factores que influyen principalmente en la magnitud del impacto en los ecosistemas, pues es la topografía, la estructura de la vegetación, su estado de recuperación, es decir, su resiliencia respecto a una última perturbación y su cercanía al área respecto al ojo del huracán, por lo que ya les mencionaba. Entonces, como primer efecto tenemos en cuestión de sedimentos, pues sabemos que los huracanes hacen un aporte y movimiento de sedimentos. Entonces, en las zonas costeras, pues sabemos que las tortugas llegan a anidar. El primer efecto que existe en las tortugas es que hay un impedimento de la eclosión, en primera instancia por una inundación de las zonas de los huevos, y en segunda instancia, pues los pocos sobrevivientes no alcanzan a eclosionar o no salen a la superficie por el gran aporte de sedimentos que existe. Otro efecto que hay es el cambio en la estructura de la vegetación y desprendimiento de raíces. Entre el cambio de estructura de la vegetación se encuentra la defoliación y pues cambios en los doseles del ecosistema, y pues muchas veces los vientos o la lluvia genera un desprendimiento de las raíces, dependiendo si las raíces son profundas o no. Otro efecto que ha sido el más estudiado es el que hay en animales, principalmente porque se ha visto que los animales que son principalmente nectívoros, frugívoros o granívoros son los más afectados por la remoción de semillas, flora y frutos que existe con el viento o la lluvia. Entonces, esto propicia que los animales o aves que son insectívoras o omnívoros pues puedan aumentar su abundancia dentro de los ecosistemas. También otro efecto que podemos tener es en la migración de las aves, porque ellas tienen, de algún modo, saben qué distancia o qué cantidad de kilómetros pueden recorrer, y en casos de huracanes generalmente tienen que recorrer, y hay estudios que marcan que recorren incluso 300% veces, bueno, 300% más la distancia de lo que normalmente recorrerían en una migración. Bueno, se han encontrado como información de previo a los huracanes, en los animales, en las aves principalmente, se han realizado estudios que indican que las aves son sensibles a los cambios en la presión barométrica de la atmósfera, y esta pues libera una serie de neurotransmisores que es la que las hace sentir la presencia de eventos de este tipo. Entonces, como ya comentó Jackie, pueden ocurrir diferentes situaciones que se alejen de la zona de donde va a ocurrir el impacto. Por ejemplo, en algunas ocasiones también son arrastradas por los fuertes vientos, y esto pues puede llegar a ocasionar la muerte de las aves o llevarlas tierra adentro, lo que pues en cierta forma las hace perder como la ruta de migración en la que se encontraban. Y también es importante mencionar que estos efectos algunas veces no son inmediatos. O sea, la muerte de los animales sí, pero por decir, se ha visto que como algunos animales como los insectívoros o los omnívoros se ven beneficiados, en un futuro, o bueno, después de algunos meses, tienen unas poblaciones con mayor individuos, ¿no? Entonces, después de cierto tiempo, algunas se ven beneficiadas y llegan a tener, pues, a otras hasta un par de años para poderse
recuperar un poco del impacto pues del huracán. Otro efecto que se puede dar es más hacia la flora y fauna marina. Entre ellas se encuentra pues la pérdida de cobertura coralina, no solo por el desprendimiento de los corales, sino también porque el aporte de sedimentos que existe durante el huracán no permite que los corales puedan crecer o permanecer en las zonas arrecifales. Y también existe un desprendimiento de algas por la fuerza del agua o del viento también. Aquí es importante esto del desprendimiento de algas, porque hay algunos casos en los que algas que son o que se encuentran en el mar llegan a entrar algunos cuerpos de agua dentro de continente y pues a veces las condiciones les ayudan a reproducirse y estas se encuentran, bueno, generan poblaciones muy grandes que pues llegan a ser perjudiciales para otras especies de animales que viven ahí, ¿no? Entonces, También puede haber desplazamiento de crustáceos o de peces y pues se ha observado, por ejemplo, que hay como un desplazamiento en el caso de algunos cangrejos en cierto huracán. Los cangrejos que se encuentran como más en la superficie, en la playa, por así decirlo, son llevados tierra adentro, mientras que los que se encuentran en estado larval o postlarval son llevados como a la zona de playa. Entonces se podría decir que existe un balance en cuanto a la recuperación de la densidad poblacional, aunque algunos son retirados, o bueno, una gran cantidad es retirada, se vuelve como a repoblar. También pues pueden ser llevados, desplazados peces, y estos en ocasiones, si tienen suerte, caen en cuerpos de agua, internos de los sitios, o pueden llegar a caer en piscinas o en estanques, pero pues ven una afectación inmediata en cuanto a la condición de salinidad del agua, por ejemplo, lo que puede causar igual, podría desencadenarse con mucha suerte un proceso de evolución o la muerte inmediata. Otro efecto que podemos tener es que empecemos a tener efectos sobre especies invasoras, sobre todo con insectos, pues son organismos muy susceptibles a que puedan ser movidos por el viento o por el agua. Esto genera que podamos tener problemas con especies invasoras respecto a insectos principalmente. Y algunos de los beneficios que pueden traer a los ecosistemas es la apertura de los doseles, porque al derribarse un árbol, esto permite que lleguen nuevas especies, principalmente especies pioneras, a recolonizar la parte afectada, y esto puede propiciar una sucesión ecológica dentro de los ecosistemas. Incluso esto es lo que permite una gran heterogeneidad y una gran diversidad en los ecosistemas costeros. Realmente el estudio de los efectos de los huracanes son pocos, más que nada porque no hay una forma de comparar, o sea, faltan estudios previos al impacto de los huracanes en los sitios, entonces no hay con qué comparar pues el impacto. Sin embargo, pues ya ha ido en aumento la preocupación debido al aumento de intensidad de estos eventos reciente, y también, por ejemplo, en el caso de la apertura del dosel, puede generar caminos para los felinos que se encuentran de gran tamaño, que suelen utilizarlos para buscar a sus presas, y de alguna manera como que tienen más, no se ven afectados, por ejemplo, o bueno, es lo que se reporta, que en cuanto a su alimentación o en su densidad poblacional, porque buscan refugio, y después del impacto tienen como hay más caminos, pueden recorrer más área para encontrar alimento, y pues igual por la debilidad de las especies que fueron afectadas, hay más abundancia. y bueno, otro efecto que se tiene es un aporte de humedad. Esto pues tiene que ver con la lluvia que lleva el huracán, que algunas veces pues la deja en tierra
y hace que algunos cuerpos pues vuelvan a tener un nivel de agua y pues hace también que los mantos, bueno, los cuerpos de agua tengan pues más líquido y ayude a algunas especies de animales a que tengan pues la disponibilidad. Aparte de esto, pues muchas veces el huracán no se queda solo en una costa, sino esa humedad va entrando hacia continente y eso ayuda también pues a que las partes del centro tengan un aporte de humedad y pues ayude tanto a la vegetación como a los mantos acuíferos y pues si se tenga una renovación de este líquido. Y finalmente tenemos una aportación en los ciclos de los nutrientes. En el carbono, principalmente por la cantidad de mantillo o de biomasa que se va cayendo de la defoliación de los árboles. En el caso del nitrógeno y del fósforo, porque el fósforo se vuelve disponible para el sistema por la remoción de los sedimentos, ya que el fósforo se encuentra pues principalmente en reservorios de sedimentos marinos. Entonces, la remoción de esos sedimentos permite que el fósforo se vuelva disponible dentro de los ecosistemas. Entonces, se ha reportado que después de huracanes hay un aumento en el porcentaje de nitrógeno y fósforo en los ecosistemas. Y pues ya. No sé si tengan alguna duda, pregunta, lo que sea. Pues que con el título me quedé, me llegó una duda sobre, no sé si vieron por ahí algo sobre, es que me imaginé si en el huracán hay microorganismos, o sea, en el fenómeno tal cual, existen microorganismos y si esos microorganismos se trasladan o viajan a través del cuerpo del mar hacia las costas o incluso de las costas hacia adentro en las tormentas. O sea, como que me quedé con esa duda cuando pusieron biodiversidad en un huracán. Si ha habido estudios sobre, bueno, se me ocurren los microorganismos, a lo mejor también dentro de un huracán tal cual. Sí ha habido reporte de eso, sobre todo en, ¿cómo se llaman? Los que atacan las plantas. Bueno, ahorita me viene a la mente que sí hay transporte tanto de microorganismos, de bacterias, pero el que más me viene a la mente es de una larva que atacaba a la zoopuntia, que comenzaba... Era una larva de mariposa. Sí. Sí, del lepidóptero. Entonces, pues sí, sí hay transporte. Incluso también se ha visto en algas. O sea, las mismas algas luego utilizan las olas o los sistemas de agua para poder como brotar, como que brotan en burbujitas y salen a la superficie. Incluso como podría funcionar como dispersor de esporas por toda la agitación que hay en la vegetación, en la flora, transportarlas a otros sitios. Es un efecto bien interesante, ¿no? Porque sí, o sea, no solo cambia por el impacto, sino también por los nuevos seres que pueden llegar a un lugar donde no pudieron pues estudian las especies invasoras. Pero realmente los huracanes, más allá de verlos en los efectos económicos y sociales, es un tema en el que casi nadie se pone a pensar cuando hay un huracán, ¿no? ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Cómo funciona el ecosistema cuando hay un huracán? Y de hecho se reporta que realmente los huracanes ayudan a una regeneración dentro de los ecosistemas e incluso propician procesos evolutivos dentro de los ecosistemas, sobre todo costeros tropicales. Hablan de afectaciones temporales a los ecosistemas, ¿no? Locales, pero a raíz, por ejemplo, de un cambio climático que se observa y el aumento, el aumento en la frecuencia de estos huracanes y en su intensidad, ¿habría cambios permanentes en un ecosistema o solo porque supongo que hay los efectos actuales es de que un ecosistema, pues esto que acabo de mencionar, pero se recupera progresivamente, pero a raíz del aumento en huracanes o de su intensidad, ¿habría efectos a largo plazo? O sea, por ejemplo, desaparición de un ecosistema
Pues mira, un efecto como muy inmediato es, por decir, que la arena se va de la playa, ¿no? Entonces, al aumentar la intensidad o la categoría del huracán y la frecuencia, esa arena no puede volver a la playa. De hecho, hay muchos lugares en el que la playa se está haciendo, o sea, está perdiendo longitud, y un caso es el de Puerto Vallarta. Entonces, antes la playa medía, no sé, 20 metros y ahorita es, o, bueno, más, pero ahorita es muy, muy pequeña y no se ha podido regenerar porque ha habido tormentas y porque no hay suficiente aporte de sedimentos que hagan que esa arena, bueno, la playa y la arena sigan extendiéndose. Esa es una, y puede, o sea, eso puede quitar lugares para anidación o para el desarrollo de ecosistemas, ¿no? Sí. Incluso estos procesos de que los incentivos se favorezcan en contra de los fructíferos o esta parte, sí afecta la dinámica de poblaciones. De hecho, sí hay estudios donde te hacen revisiones de los efectos a corto plazo y a largo plazo. Y a largo plazo los principales efectos que se ven son las dinámicas poblacionales de las especies y eso como tal la dinámica de la comunidad en el ecosistema.